¿nos querés contar un poco cuáles son los desafíos que tiene Lula para el 2023? Que no son, el escenario obviamente no es el mismo cuando a él le tocó ser presidente en dos oportunidades. Exactamente, vos decís bien, no es el mismo contexto. Lula sigue siendo un gran líder que realmente renació de las cenizas y de estas acusaciones falsas que lo mantuvieron en la cárcel, y la idea era que no volviera más a ser candidato, que se retirara de la política. No solo esto no fue así, sino que se volvió a postular, y es el primer presidente de la historia de Brasil que gana por tercera vez, ¿no? Pero vos decís bien, más allá de la alegría que esto produjo en el pueblo brasileño, y no solo brasileño, sino en la región y en el mundo, porque la gente que ayer salió a festejar el triunfo de Lula consideraba que se terminó un periodo oscuro, una verdadera pesadilla, un periodo de violencia, de miedo, de autoritarismo. Ahora digo, más allá de esa comprensible alegría, ¿no?, que daba cuenta de un fin de ciclo, qué pasa con lo que viene, ¿no? Y el primero en decir y en mencionar las dificultades, los enormes desafíos, ¿no? Como vos decías, fue el mismo Lula que usó ese término, ¿no? Y que enumeró los enormes desafíos que él va a tener para, primero para construir poder, ¿no? Esta mínima diferencia, el no tener mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, va a tener que negociar con otras fuerzas, y una elección tan pareja que da cuenta de que Bolsonaro tiene una base electoral y una base social que no es despreciable. Pero diría, el primer desafío es eh, cuánto poder puede acumular Lula para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y en este sentido, él hizo una enumeración de cuáles son sus planes de gobierno, y realmente puso la vara muy alta en el Sí. sentido de una verdadera refundación de Brasil en todos los aspectos, porque así lo dijo, ¿no? Económicamente, socialmente, políticamente, incluso habló del alma de Brasil, de sacarla del odio, de la tensión. Bueno, y la pregunta que surge es cómo va a hacer todo eso y cómo va a construir poder. Dijo que entre tantos desafíos, el primero y la primera prioridad va a ser terminar con el hambre en Brasil, que se ha incrementado en los años de Bolsonaro. Terminar con el hambre. Dijo que un país productor de alimentos como Brasil no se puede permitir más de 30, 35 millones de pobres, y muchos de ellos no comen todos los días. O sea, asegurarle a la población 3 comidas diarias. Ese es el principal desafío, y el otro tiene que ver con pacificar Brasil. Habló mucho de democracia, de unidad, de paz, y esto, si lo otro va a ser difícil, esto también va a ser difícil, porque más allá de la alegría del pueblo brasileño y de los que decían que esto es un fin de ciclo, y también a la hora del análisis más frío, también decían que en realidad, si bien Bolsonaro fue derrotado por muy poca Sí. diferencia, el odio fue derrotado, las noticias falsas fueron derrotadas, las difamaciones contra Lula, las mentiras, la violencia, digamos, muchos de esos elementos fueron derrotados en las urnas, pero siguen existiendo, Maxi, en la sociedad, ¿no? Y sigue el miedo a la violencia, sigue el miedo, el temor, la incertidumbre sobre cómo va a reaccionar Lula, y sobre todo ¿Qué puede pasar? las fuerzas políticas, ¿no?, Tal cual. Y que lo ahí, rodean, y que no Pablo, son ajenas a la violencia, sí, además, ¿no? y ahí me quiero detener, digo, porque Lula tiene un contexto que está interesante poder analizarlo, digo, ¿no? Sin mayoría en diputados, sin mayoría también en el Senado de Brasil. Eh, ¿Se le va a complicar gobernar a Lula? O están, y también me imagino, ¿no? Con los antecedentes de Dilma, inclusive también con los antecedentes de él, estarán esperando, como se dice en la jerga,
el primer paso en falso que pueda llegar a dar o la primera pisada del palito para también reflotar fantasma de un impeachment o de esa situación que ocurrió con Dilma, digamos. También puede ser que se ponga sobre la mesa todo esto, ¿no? De no tener la mayoría en ambas cámaras, con una sociedad tan polarizada, porque quedó casi 50-50, la diferencia fue mínima también, va a estar complicado. Espero que también el pueblo brasilero sepa llevarlo con mucha maduración a esto. Madurez. Coincido con vos, Disculpa. Maxi, claro que va a estar complicado por la paridad de fuerzas, por lo que decíamos que Bolsonaro, más allá de perder una elección, hizo una gran elección y volvió a reafirmar lo que vimos en la primera vuelta, o sea que el bolsonarismo existe, no es para subestimar, cuando decimos bolsonarismo hay una base social, económica, parte de los poderes fácticos que lo apoyan, bueno, el ejército, las policías, o sea, parte de los que lo apoyan son los que tienen las armas, ¿no? Y eso es todo un factor a considerar y claro que se le va a complicar porque no solamente no tiene mayoría en el Congreso, sino que el Congreso, apenas de asumir Lula, como vos bien decís, va a buscar cómo hacerle pisar el palito. Realmente esa es una buena metáfora porque, insisto, el Congreso no solo tiene mayoría, sino que ya hoy, ahora, tiene los votos suficientes para hacerle un juicio político o un impeachment de destitución a Lula. Hoy lo tiene. Eso es lo que puede pasar. Y esperemos que, da para analizarlo largo y tendido, Pablo. Y la verdad que yo te agradezco mucho que te hayas podido conectar y dialogar con nosotros. Un periodista reconocido también, un analista internacional que por lo menos nos trae un poco de luz en esta situación. Veremos qué es lo que pasa. En enero va a tomar juramento Lula, ¿no? El 1 de enero, sí, que también falta una eternidad para enero y ese es otro factor, y no te demoro más, pero lo que va a hacer Bolsonaro de aquí a enero, de hecho ya lo viene haciendo, dejándole tierra arrasada a Lula, y va a hacer todo lo posible para dejarle el país en el peor estado, ¿no? que se encuentre. Bueno, veremos cómo puede salir Lula de esta situación y cómo y desde dónde puede construir poder Lula para contrapesar todo lo que tiene enfrente, ¿no? Y todos estos desafíos. Esperemos que la transición sea por lo menos lo más tranquila y pacífica posible. Te agradezco mucho, Pablo. Que tengas un buen día. Gracias a vos, gracias a todos.